Hace unos años realizamos un documental sobre los musulmanes en Europa y en él tuvimos la oportunidad de conocer a Mei Salun, una estudiante venezolana que estaba realizando un trabajo de investigación sobre el Islam y sobre el hijab o vestimenta de la mujer musulmana. Cuando le preguntamos a Mei Salun cómo había conocido el Islam, ella nos habló de Edgardo, un clérigo argentino cuyo nombre dentro del Islam es Sheikh Suhail. Quisimos conocerle personalmente. Nos pusimos en contacto con él y nos dirigimos hacia el sur de la ciudad de Qom, en Irán. Sheikh Suhail nos habló sobre la interesante historia de su vida. Su padre era de origen libanés. Su familia había emigrado años atrás a Argentina. Él nació en Buenos Aires y se crió en un ambiente no musulmán. Estudió en escuelas católicas. No tenía amigos musulmanes. En su juventud fue un apasionado del arte y de la literatura, llegando a dirigir y actuar en diversas obras de teatro. Nací en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, en América Latina. En Buenos Aires viven muchos inmigrantes, entre ellos árabes del Líbano y de Siria. Mis antepasados por parte de mi padre son libaneses. Debido a que mis padres habían vivido muchos años en Argentina, mi familia se había alejado mucho de la cultura y de las tradiciones islámicas y libanesas. Esto hizo que yo me criara como la mayoría de los argentinos, que fuese a escuelas católicas y que la mayor parte de mis amigos no fueran musulmanes, normalmente eran cristianos, judíos o de otras religiones. Nuestra forma de vivir y nuestras costumbres eran como las de cualquier argentino. Teníamos recuerdos del Islam y de la cultura libanesa, pero para nosotros eran tan solo vestigios de antiguas tradiciones que habíamos olvidado. Cuando me preguntaban qué es el Islam, yo respondía, el Islam es que no debes comer cerdo ni beber alcohol. Yo pensaba que toda la Sharia, o sea, todo el conjunto de las leyes islámicas, podían resumirse en esas dos cosas. Creía que el Islam tan solo significaba eso. Recuerdo que en la escuela cuando los compañeros me preguntaban acerca del Islam, yo les contestaba que no había ninguna diferencia entre nosotros, que todos éramos iguales, solo que los musulmanes no podíamos comer cerdo ni beber alcohol. No tenía una identidad cultural definida, ya que al no ser 100% argentinos, la gente no me consideraba como tal, y tampoco podía considerarme como un extranjero. Esta situación se debía más que nada a que ni sabía hablar en árabe, ni conocía la cultura ni las tradiciones libanesas. Y la forma de vida de nuestra familia no tenía nada en común con la forma de vida de los libaneses. Era una situación bastante extraña, ya que a medida que fui creciendo, el sentimiento de pérdida de identidad fue cada vez mayor. Es decir, no me sentía ni de aquí ni de allá. Esta situación cambió cuando descubrí mi amor por el teatro. A los 16 años decidí que quería ser actor de teatro y que no me dedicaría a nada más. Y así fue como, después de acabar el bachillerato, me dediqué al teatro y a nada más durante 3 años de mi vida. Ni fui a la universidad, ni me dediqué a ninguna otra cosa, solo y únicamente al teatro. En realidad, desde los 15 hasta los 20 años, el teatro ocupó toda mi vida. Pasaba mucho tiempo leyendo textos de obras de Shakespeare, como Hamlet o Macbeth. También me interesaban las obras de los autores argentinos y textos en inglés u obras de autores norteamericanos. Al final de cada año elegíamos una obra para interpretarla, como por ejemplo las obras de Hamlet o Macbeth, en las cuales yo mismo actué. Incluso llegué a tener un papel en la obra de Romeo y Julieta, aunque por desgracia no me tocó interpretar a Romeo. El arte y el teatro fueron lo más espiritual que conocí en Buenos Aires. En realidad yo buscaba la religión, buscaba la espiritualidad, pero aún no la había encontrado. El teatro ocupó un lugar en mi vida parecido a la espiritualidad, pero después comprendí que mi amor por la literatura, la poesía y el teatro
solo fue el inicio de lo que sería para mí llegar a conocer la verdadera belleza, para llegar a conocer a Dios. Transcurrieron casi 3 años desde que acabé el bachillerato y aún seguía con dudas, seguía sin saber qué hacer ni a dónde ir. Entonces fue cuando decidí estudiar filología y me matriculé en la universidad para estudiar idiomas. Comencé un curso de nivel básico de filología árabe, después me pasé a la carrera de traducción del árabe al español. Durante ese curso y gracias a la ayuda de Dios conseguí avanzar mucho. Mi profesor estaba muy contento con mi trabajo. Me decía que tenía muy buena pronunciación y un buen nivel de conversación. A mediados de curso, mi profesor me dijo que yo tenía muy buena capacidad para aprender idiomas y me aconsejó que si tenía parientes en el Líbano estaría bien que fuera un par de años allí para practicar el idioma y volver después a Argentina. Y así fue como surgió el propósito de viajar al Líbano. Cuando llegué al Líbano estaba en el pueblo de mis padres y de repente una madrugada escuché la llamada a la oración. Tuve una sensación extraña. Fue como si en mi alma, en mi interior, hubiese tenido enterrado durante 20 años todo un mundo de espiritualidad y de religión, y de repente hubiese encontrado ese tesoro. Fue como si se me hubiese abierto el corazón y se derramase de golpe toda la luz de la espiritualidad y de la religión. En un año aprendí por completo el árabe, asistí a una escuela de Corán en la cual aprendí a leer Corán completamente, me casé y decidí estudiar religión para convertirme en teólogo y clérigo del Islam. De alguna manera conseguí hacer todas las cosas que una persona con una vida normal tarda años en hacer, en tan solo un año. Creo que todo eso sucedió porque yo estaba realmente ansioso por beber de la fuente de la espiritualidad. Quería cambiar la historia de mi vida y sentía que debía de volver a mis raíces. Al igual que mis padres que emigraron a Argentina, yo debía de emigrar en busca de mis raíces. Al fin y al cabo, yo me había criado como un argentino y pensaba que mi deber era cambiar la historia y el transcurso de mi vida y seguir otro camino. Tuve que esperar casi 6 meses hasta que me dieron el visado para poder ir a Irán a estudiar religión islámica. Conseguir un visado de estudios era bastante difícil y los trámites que tuve que hacer para que me diesen una plaza en la escuela de teología de la ciudad de Qom tardaron bastante. Una vez conseguida la plaza, se tenía que enviar toda la documentación al Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán y finalmente se me podía conceder el visado. Este proceso tardó casi 6 meses y así una vez que me dieron el visado de estudios me vine directamente a Irán. Esta fue mi primer casa cuando llegué a Irán. Viví en la planta baja de esta casa. Fueron tiempos muy felices porque la mayoría de mis vecinos eran libaneses y nos reuníamos mucho. Además, el barrio era muy bonito. En un principio comencé a aprender el idioma persa y realicé un curso de 7 meses. Comenzamos desde el principio, desde el abecedario, y durante estos 7 meses solo me dediqué a estudiar persa día y noche. Después de estudiar unas 3-4 horas, solía bajar al parque y recorrerlo de punta a punta. Daba una vuelta de media hora aproximadamente. Por una parte me servía como un descanso y además aprovechaba para hacer un poco de deporte. La vivienda de Edgardo en la ciudad de Qom estaba situada cerca de la montaña sagrada de Hizr. Se dice que uno de los profetas de Dios solía rezar en esta montaña. El joven Edgardo también aprovechaba la cercanía de esta montaña para ir ahí junto a sus profesores de ética y aprender de ellos.
Aún recuerdo la agradable sensación que me daba este lugar al principio de llegar aquí. Como estaba muy cerca de la montaña de Hedr, solía quedar una vez a la semana con uno de mis profesores de ética para subir a la montaña. Muchas de las lecciones de ética las aprendí de él aquí mismo. Los primeros años de los estudios de Edgardo transcurrieron en la escuela Hojjatiye de la ciudad de Qom, una escuela de la que Edgardo guarda muy buenos y emocionantes recuerdos. Después de acabar los cursos de idioma persa, me vine directamente aquí y comencé a estudiar teología. Ahora tiene mejor apariencia, pero en aquellos tiempos en que llegué, aquí se veía claramente que era un edificio muy antiguo. En aquel entonces esta zona era en donde estaban los estudiantes árabes de la escuela Hojjatiye. La mayoría eran árabes y africanos. Yo también me uní a ellos y quedé aquí unos 4 o 5 años. Realicé los cursos de iniciación de esta escuela de Hojjatiye y guardo muy bellos recuerdos de aquel momento. El propio edificio de la escuela era muy bonito. El diseño de este edificio lo hizo uno de los mayores sabios del Islam llamado Al-Lomet Tabatabai. El interior era muy antiguo y se respiraba un ambiente de espiritualidad en todo el edificio. Recuerdo que al principio de mi época de estudiante sentía una gran devoción, hasta el punto que cuando entraba a la escuela hasta saludaba a las flores y a los árboles. Me sentía muy bien por la mañana. Después de rezar me iba a la escuela, se escuchaba el canto de los pájaros, había un pequeño estanque, era un lugar precioso y yo saludaba a todas las cosas. Para Edgardo, vivir en Qom significaba vivir a 14.000 kilómetros de Argentina y muy lejos de sus padres en Buenos Aires. Por eso, cuando le dan la noticia de la grave enfermedad de su madre y le comunican que le quedan pocos días de vida, decide emprender inmediatamente el largo viaje de regreso a Argentina. Estaba muy preocupado ya que temía no poder volver a ver a su madre. Por esta razón, reza y le pide a Dios que le permita llegar a tiempo para poder despedirse de ella. Antes de fallecer mi madre, pasó una semana muy enferma en el hospital. Durante esa semana yo compré un billete y conseguí llegar justo un día antes de su muerte. Recuerdo que había suplicado a Dios que me permitiese llegar a tiempo para poder ver a mi madre y besar sus pies antes de su muerte. Y así sucedió. No encontraba ningún billete para Argentina, pero como estaba tan preocupado decidí volar a un destino lo más cercano posible. Así que compré un billete para el primer vuelo que salía hacia Brasil. Al hacer escala en París, me acerqué a preguntar a ver si por casualidad podía cambiar mi billete hacia Argentina. Gracias a Dios salía un vuelo hacia Argentina en 1 hora, así que cambié mi billete y volé directamente a Argentina. La mitad de mi vida la he pasado en Argentina y la otra mitad en Irán. De alguna manera he obtenido mis experiencias sobre la vida en Irán y en Argentina. Aunque durante estos años no he estado siempre en Irán, ya que he viajado mucho, pero mi casa está en Qom. Después de casarme, comencé mi vida familiar en la ciudad de Qom. Aquí nació mi primer hijo, aquí me convertí en padre. Todas estas cosas han tenido mucha influencia en mí y han hecho que me sienta como uno más del lugar. En realidad se puede decir que mi vida comenzó aquí. Suele decirse que las personas pertenecen al lugar en el cual se sienten felices. Por eso ahora, después de casi 20 años de vivir en la ciudad de Qom, Edgardo siente que pertenece a este lugar y cuando se aleja de él lo echa mucho de menos.
Cuando visitaba algunas universidades, solía decir a los estudiantes que yo era argentino. Entonces se reían de mí y me preguntaban que por qué había venido a Irán. Yo les respondía que era estudiante de religión. Y entonces me preguntaban que dónde vivía. Y yo les decía que en Qom. Y me respondían sorprendidos, ¿en Qom? ¿Está loco usted? Durante el tiempo en que viví en el Líbano, como dominaba el árabe a la perfección, solía acompañar a algunos clérigos libaneses como traductor en sus viajes a América Latina para dar a conocer el Islam. Con esto quiero decir que bastante antes de entrar en la escuela yo ya realizaba actividades relacionadas con la religión. Esta fue mi primera experiencia de predicación del Islam. Cuando vine a Irán, después de estudiar un año en la escuela Hojjatiyeh, viajé a Chile y durante los 3 meses que duró mi estancia me dediqué a la predicación del Islam. Gracias a Dios todo fue muy bien, fue un viaje muy fructífero. Realicé un informe de este viaje en el cual explicaba todas las actividades que llevé a cabo en este país, mis discursos en las universidades, incluso mi visita con el presidente. También realicé varias entrevistas para la televisión. Gracias a Dios progresé bastante y a raíz de esto los clérigos y sabios islámicos de Qom se fijaron más en la zona de América Latina. Así pues, durante los años siguientes volví a viajar de nuevo a esta zona, en especial a Chile, para dar a conocer el Islam. Prácticamente en los primeros 4 años de mis estudios solía pasar 6 meses en Chile y otros 6 meses en Irán. Tenía diversas actividades, daba discursos en las universidades, participaba en debates sobre religiones y también aparecía en los medios de comunicación. Estas actividades hicieron que se crease una nueva forma de dar a conocer el Islam en América Latina, ya que antes no era así. Por ejemplo, un clérigo no solía leer el Corán en una iglesia o realizar oraciones islámicas en las Naciones Unidas. O por ejemplo, que en la cadena CNN en español se hablase durante media hora sobre el Islam. O como cuando viajé a diferentes ciudades y me puse a hablar con la gente en la calle, en los restaurantes, o incluso cuando iba a sus casas para dar a conocer el Islam. Todo esto formaba parte de un nuevo método para dar a conocer el Islam en América Latina, que a mí personalmente me pareció mucho más efectivo que solo ir y sentarte en la mezquita o en el centro islámico y hablar sobre el Islam. Yo pensaba que esta era una vía más efectiva de predicación. O sea, yo creo que un estudiante debe de ir a las casas, debe de ir a jugar al fútbol con los jóvenes, deben de ir juntos a las montañas, al restaurante y así ampliar el ámbito de su trabajo en la predicación del Islam. De esta forma el clérigo se convierte en un clérigo cercano al pueblo y tiene un contacto más directo con la gente, cara a cara. Así el Islam no se queda como un mero tesoro escondido y se crea la oportunidad de que sea explorado y pueda llegar hasta lo más profundo de la sociedad. Estamos hablando del Corán que hace 1400 años habla de la administración. Hoy en día la administración es una carrera en cualquier universidad, que uno puede ser doctor en administración si estudia 7 o 8 años. Algunas de las personas de América Latina que tras escuchar a Edgardo se convirtieron al Islam se encuentran actualmente en la ciudad de Qom estudiando en la Escuela de Teología. Acompañados de Edgardo, vamos a visitar a algunos de estos alumnos en la residencia de estudiantes. السلام عليكم. ¿Todo bien? Salam, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Estos hermanos son de Colombia. Rafael es de Ecuador. Hassan Félix. Nos conocemos desde hace varios años y es uno de mis más queridos compañeros. Él fue la primera persona con quien yo me contacté en Cuba. Es un estudiante con grandes conocimientos y además es el responsable del Centro Islámico de los Chiíes en La Habana. Aquí conocimos a Rafael, un joven de Ecuador, estudiante de arquitectura que llegó a conocer el Islam gracias a su interés por la filosofía y que ahora se encuentra en la ciudad de Qom estudiando islamología.
Abdul Karim lo conocimos en Argentina. Él era una de las personas que acudía a la mezquita de los musulmanes en Buenos Aires. En aquella época, cuando recién había comenzado la actividad de los musulmanes chiíes, él viajó desde Colombia a Buenos Aires para conocer mejor el Islam. Pasó un tiempo en Buenos Aires, pero después se mudó a la ciudad de Tucumán, en el norte de Argentina, y continuó allí con sus estudios sobre el Islam. Después, debido en parte a problemas familiares y a sus estudios universitarios, no pudo venir a Irán. Pasaron casi 10 años hasta que finalizó sus estudios y pudo venir finalmente a Irán y formar parte de los estudiantes de la Escuela de Teología. Hace ya unos 5 o 6 años que está estudiando y gracias a Dios es uno de los mejores alumnos de la Universidad Al-Mustafa de la ciudad de Qom. Todo lo que hemos llegado a conocer hasta aquí sobre la interesante vida de Edgardo y sobre sus actividades nos ha hecho comprender que su historia no la podemos contar en un solo capítulo de un documental. Así que le pedimos a Edgardo que nos dejase acompañarle en sus viajes para poder llegar a conocer mejor la emocionante historia de su vida. Los siguientes capítulos de la serie es un reportaje del itinerario completo de este viaje, un viaje con los musulmanes latinos.